Al amanecer, cuando la escarcha aún bordaba venas plateadas sobre la hierba de la montaña y el aire llevaba ese frío limpio y sincero que te hace sentir pequeño y despierto al mismo tiempo, Elías Boone estaba de pie frente a su cabaña mirando cómo el humo salía de la chimenea como una oración que todavía no decidía dónde caer. Era un hombre de la montaña, viudo, con hombros formados por años de cargar leña y un corazón moldeado por la ausencia de la mujer cuya risa había calentado ese mismo porche. Aquella mañana tampoco planeaba compañía, no planeaba nada más que cortar madera y enseñarles a sus 2 hijos a poner trampas antes de que el invierno apretara de verdad. Pero por el sendero estrecho que se enroscaba entre los pinos como una pregunta sin respuesta venía caminando Clara Wedmore, una maestra pobre, con los dedos manchados de tinta y las botas gastadas en los talones, aferrando un portafolio que guardaba más esperanza que pertenencias. Su aliento se volvía vapor mientras ensayaba lo que diría a un extraño, porque el pueblo de abajo se había vuelto duro, ruidoso e injusto, la escuela había cerrado, su salario se había cortado y el cuarto que rentaba fue reclamado por un casero que creía que el hambre hacía a la gente honesta. Elías no esperaba a nadie, pero cuando vio a Clara vacilar al borde del claro, sintió ese dolor conocido del reconocimiento, el que dice yo he llevado esa mirada. Sin pensarlo, levantó la mano y llamó con una voz que espantó a los pájaros de las ramas, ofreciéndole agua y descanso como hacen los hombres de la montaña, porque la montaña enseña que sobrevivir es un idioma compartido. Clara dudó, midiendo el peligro de los hombres contra la certeza del frío, y eligió el calor de una voz humana. Entró al claro donde los hijos de Elías, Caleb y Joná, todo rodillas y curiosidad, se asomaban detrás de la leña apilada como zorritos. Algo en los ojos de los niños le enderezó la espalda mientras explicaba, sin aliento y con vergüenza, que no tenía a dónde ir, que había enseñado letras y cuentas hasta que el pueblo decidió que ya no la necesitaba, que podía trabajar, cocinar, remendar, leer en voz alta por la noche, si tan solo alguien le permitía quedarse hasta la primavera. Elías escuchó, de verdad escuchó, como escucha un hombre que aprendió el precio de no hacerlo a tiempo. En ese silencio atento sintió como la montaña entera parecía inclinarse para oír, y entonces dijo despacio, no como un trato sino como una verdad que llevaba tiempo cargando sin palabras, yo necesito una madre para mis hijos, y tú necesitas techo. La propuesta quedó entre ellos como un puente aún sin cruzar. Clara soltó una risa pequeña y sorprendida que primero se quebró y luego se afirmó, porque la vida le había enseñado a desconfiar de las ofertas demasiado limpias. Le dijo que no se vendería, que quería dignidad, no rescate. Elías asintió, aceptando el límite como se acepta el clima, y le ofreció una cama en el altillo, cena en la mesa y trabajo si lo deseaba, sin prometer nada más que seguridad y respeto. Esa noche, mientras el viento sacudía las paredes de la cabaña y los niños discutían de quién lavaba los platos, Clara leyó de un libro que había salvado del incendio de la escuela, un incendio que nadie admitió haber iniciado y que todos culparon a la mala suerte, y su voz acomodó la habitación en algo parecido a la paz. Los días se doblaron en semanas, las semanas en la primera gran nevada, y Clara se encontró enseñando otra vez, ahora a la luz del fogón, mostrando a Caleb cómo formar letras y a Joná cómo contar piñas. Descubrió que las lecciones dadas a niños que realmente las necesitaban se sentían distintas a las que se calificaban y vigilaban. Elías observaba desde la puerta con un asombro que lo sorprendía, porque había creído que el hueco dentro de él era permanente, un cañón tallado por la pérdida, y sin embargo ahí se estaba formando un puente, tabla por tabla, hecho de bondad cotidiana. Pero la montaña pone a prueba lo que ofrece, y la prueba llegó rápida y cruel cuando una fiebre recorrió el valle, llevada por el aliento y el miedo. Primero cayó Joná, luego Caleb, la piel ardiendo mientras la nieve se amontonaba lo suficiente para borrar los caminos. Clara no dudó, pasó noches en vela que se estiraban como años, enfriando frentes, susurrando historias, racionando hierbas que había aprendido a usar de su propia madre. Elías se quedó a un lado de su propia fuerza, un hombre capaz de pelear con tormentas pero no con la enfermedad. Cuando por fin la fiebre cedió, fue Clara quien se desplomó de alivio, fue Clara quien lloró en el hombro de Elías sin pedir perdón. En ese momento, él entendió que la familia no es una forma que se hereda, sino una elección que se hace una y otra vez. El giro inesperado no vino de la naturaleza, sino de la gente.
Corrió el rumor en el pueblo de que Elías había acogido a una mujer, y los rumores crecen más rápido que la verdad, sobre todo cuando el invierno encierra a la gente y la aburre. Pronto llegó una delegación, botas marcando autoridad en la nieve, acusando a Clara de impropiedad y a Elías de conveniencia, exigiendo que ella regresara al pueblo para responder por sí misma. Habría sido fácil para Elías dejarla ir, proteger su vida tranquila, pero dio un paso al frente, con la voz firme, y dijo que estaba bajo su techo por invitación suya, que había salvado a sus hijos, que si querían juzgar, lo juzgaran a él también. Clara sintió subir un calor extraño al pecho, no de rabia sino de decisión, y habló entonces, contó de niños hambrientos de aprender, de trabajo hecho sin paga, de dignidad negada. Algo en la forma en que se sostuvo cambió el equilibrio, porque el valor se contagia, y uno a uno los del pueblo bajaron la mirada, avergonzados no por sus palabras sino por su propio silencio. La primavera llegó tarde, como suele pasar en la montaña, pero cuando llegó, llegó de golpe, flores empujando entre el deshielo con una terquedad que Clara reconoció. Entonces Elías le pidió que se quedara, ya no con la practicidad brusca de aquella primera mañana, sino con una humildad aprendida a la mala. Le preguntó si se quedaría no como invitada ni como maestra, sino como familia, si los elegiría como ellos la habían elegido. Clara pensó en el camino que había recorrido, en puertas cerradas y abiertas, en los niños que ya la llamaban mamá sin saber cuándo había empezado, y dijo que sí, no porque aún necesitara techo, sino porque había encontrado un hogar. El clímax emocional no llegó con boda ni banquete, sino con un acto sencillo de generosidad que se expandió como ondas en el agua. Juntos reabrieron la escuela, no en el pueblo sino en la misma cabaña, invitando a los niños del valle a aprender a la luz del fogón, dándoles sopa y cuentos, convirtiendo la escasez en abundancia. Cuando la gente preguntaba cómo había sucedido, Elías decía que empezó escuchando, Clara decía que empezó con bondad, y los niños decían que empezó el día en que una maestra salió del frío. Años después, cuando la montaña había marcado más líneas en el rostro de Elías y el cabello de Clara se había vuelto plateado como la escarcha que una vez la recibió, se sentaban en ese mismo porche al amanecer, mirando subir el humo. Clara les decía a las nuevas maestras que llegaban buscando consejo que el amor no es un rayo, sino un fuego constante, alimentado por paciencia y valentía. Y el mensaje que vivieron siguió viajando mucho después de que sus voces se apagaran, una verdad sencilla y reconfortante ofrecida a cualquiera dispuesto a escucharla, que cuando elegimos la compasión sobre el miedo, no solo cambiamos nuestra propia vida, sino que construimos un refugio lo bastante grande para que otros encuentren el camino a casa.